Me ha quitado las penas. Muy buenos días a toda la audiencia de Hoja de Ruta. Vamos a dar inicio a una nueva semana de labores, como siempre, para llevarles información, traerles a nuevos personajes a las entrevistas. Y como siempre, los días lunes vamos a hacer un informe de los migrantes desde Estados Unidos y ya nos acompaña, como es costumbre, nuestro amigo Ernesto Espín, con quien vamos a intercambiar, como siempre, algunas informaciones, algunos criterios respecto de lo que está sucediendo en el Ecuador y en Estados Unidos también, por supuesto. Bienvenido, Ernesto. Un saludo cordial a nombre de Hoja de Ruta. ¿Y qué tienes de novedades para esta semana? Muy buenos días. Muy buenos días, César Armando. Un gran abrazo fraterno para todos los que se están conectando allá en nuestra patria chica y en nuestra patria grande. Igualmente esos compatriotas que están regados alrededor del mundo, los que están en Europa, en Austria, en Alemania, en Francia, España. Aquellas personas que hacen el día a día, un gran abrazo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá ya es la noche, para compartir con ellos estos espacios de noticias, estos espacios de información, estos espacios de educación y de recuperación a través de Hoja de Ruta, que es de que nuestra identidad no se vaya perdiendo ni se vaya soslayando en frente a estos periódicos sin credibilidad, estos periódicos tradicionalistas que lo que han estado es siempre al servicio de la cúpula del poder. Eso pasa exactamente en el Ecuador y pasa en todas partes del mundo. Eso es evidente, porque quien mantiene la información subyugada a sus intereses, pues es el mal con el cual empieza a emanar las consecuencias por las cuales un país, una situación, una región empieza a tener graves consecuencias por esta falta de información, esta falta de veracidad, esta falta de honestidad. Es lo que está pasando en estos días. Un gran abrazo para todos ustedes. Pues aquí estamos cerca ya de los 80 grados Fahrenheit, de 21 grados centígrados, está ya calientito esto. En todo caso, nos sentimos siempre optimistas, nos sentimos siempre adelante. Ernesto, respecto a, bueno, como siempre, podríamos iniciar dando un informe sobre el tema de la pandemia. Te cuento que por acá como que hemos bajado ya la guardia, como que las cosas vuelven a la normalidad. Se dice de que ya no ha habido fallecidos por coronavirus en Guayaquil. Sin embargo, bueno, por lo menos yo no tengo mucha seguridad en la información que se emite desde el gobierno, porque el manejo siempre fue un desastre y las cifras como que no cuadran. En todo caso, te puedo indicar que hay análisis, hay gente que ha hecho un análisis respecto a las cifras de mortalidad con datos del registro civil, o sea, del registro de fallecimientos. Y al parecer el Ecuador es uno de los países que tiene más mortalidad en el mundo. Entonces ahí está un dato que algún rato espero se pueda clarificar más para saber de que posiblemente el coronavirus fue causante de muchas muertes en el Ecuador. Bueno, de hecho es causante de muchas muertes, pero de muchas más de las muertes reportadas. Empecemos por el informe de cómo está la situación del coronavirus en el mundo y también cómo está en Estados Unidos. Sí quisiera hacerte acuerdo que al inicio de la pandemia, el presidente de Estados Unidos decía que podría haber 200,000 muertos por la pandemia, cifra que a lo mejor se llegue a alcanzar. No sé cómo está el asunto por allá, Ernesto. Bueno, para empezar este conteo, no gustoso, pero de todas maneras nos toca, pues, es la parte
en la que estamos viviendo. A nivel global tenemos 3.238.000 activos, 406.777 muertos y recuperados 3.478 a nivel mundial. Perdón, Ernesto, solamente repite la cifra de fallecidos. A nivel global, 406.777. Wow. Ya. A nivel global. Pero de cualquier manera ya ha bajado notablemente la situación, porque de alguna manera ya ha habido, acuérdate que para junio primero teníamos 374.000 muertos. Ajá. En todo caso, perdón, en todo caso, se puede decir que al final de la curva, a la cúspide de la curva, pues está llegando ya a menguar esta situación. Acá en Estados Unidos tenemos activos 1.134.557 infectados, con una tasa de mortalidad de 112.506. Esto quiere decir que de la vez pasada a junio, a la otra semana que hicimos esta parte del informe, pues habían 106 a 112. Y ya no es el incremento, se puede hablar de tan exponencial como el que había, pues anteriormente, que morían hasta 1.000 personas. En todo caso, esto nos da una estadística, nos da una numerología de que de alguna manera, por sí sola, tal vez por las condiciones en las que ya la gente tomó conciencia, se está ya poniéndose en un plano en el que ya se puede hablar de que podemos estar entrando a una fase de estabilización. Es porque realmente las personas entienden que cuando hay un problema, a veces no lo toman precisamente por estas medidas de información, estos medios de comunicación que mandan tanta mentira, porque esa es la parte fundamental, el meollo del asunto de estos medios de comunicación es exactamente estos fascistas de medios antiguos, medios tradicionales, de desinformar. Entonces la gente entra en una duda, ¿esto será verdad? ¿No será verdad? Porque aquí es igual, ¿no? Tenemos que el café, hoy día te dicen, Univisión, que ya está quebrado, desde luego, te dicen el café es bueno, ¿no? Hoy día te dicen que el café es bueno, la Universidad de Berkeley dice que el café es lo mejor para el cuerpo humano. Después de 3 meses te salen, el café es cancerígeno, el café es malo, el café claro. Pues entonces la gente, precisamente se trata de eso. Esto es un modus operandi que debemos nosotros entender cómo lo están haciendo. Lo manipulan de tal manera que ya no sabe, ahorita la gente no sabe qué es verdad ni qué es mentira. Pero entonces, aquí nacen, un poquito nos vamos a salir del tema aquí nacen los medios, estos medios de comunicación que yo les llamaría medios de comunicación ciudadana. ¿Cuáles son los medios de comunicación ciudadana? Los que se ha creado a través de las redes, ¿no es cierto? Es donde estás viendo tú y la gente despierta, pues empieza a comparar las cosas, pero no empieza a comparar Univisión Canal 4, creo que es Canal 4, el Canal 10 con el Canal 4, me parece, no sé si todavía hay Canal 4 con Canal 10, ¿no es cierto? Entonces, o sea, ¿qué estamos comparando? La función del ciudadano despierto es empezar a ver, a mirar, a observar, porque lo que nos viene es grave, créanmelo, es grave. Y yo ya lo estoy diciendo, no es un ave de mal agüero, pero lo que nos viene es muy, muy, muy grave, muy grave. Precisamente... Esto ha sido solamente este ha sido un tanteo, este ha sido solamente unas pequeñas pruebas para ver, perdón, cómo reacciona la gente. Perdón. En todo caso, nosotros estamos ya pendientes de esta situación. Obviamente ya saben lo que tienen que hacer
Y pues, por sobre todas las cosas, no se trata de una teoría de conspiración, pues las cosas están a la vista, no se ha trabajado, no se ha producido, pues, y en todo caso, no seamos, no quiero entrar en el campo fatalista, pero sí en la parte de la realidad, en la parte de la razón. Y en todo caso, vemos las consecuencias que está pasando. En Nueva York tenemos 207,000 infectados y 16,877 muertos, para regresar al tema. En New Jersey, 164,000 infectados y 12,176. Realmente esto vemos estas estadísticas, esta estadística, pues que está no incrementándose de una manera exponencial, como dije al principio, sino más bien está ya controlándose, ¿no? Sea esto por el mismo sistema inmunológico del cuerpo que ya está agarrando más resistencia, o porque se está tomando las medidas precautelatorias, que es lo que más estoy viendo yo, la sana distancia. Y en todo caso, los sistemas, por lo menos aquí te estoy hablando, ¿no? De que ya hay centros donde tú puedes ir. O sea, las pruebas realmente no es así como que hágame la prueba, sino más bien la prueba se hace cuando ya ves que aquí, por lo menos, cuando ya está la gente ya en un estado en el que amerita eso. En todo caso, pues son noticias como alentadoras, sabiéndose que se está controlando esta situación. No así en Brasil, que se entiende que son los que más pregonan estas situaciones de justicia, situaciones políticas que supuestamente ellos tienen controlado, y tienen más de 36,000 muertos en Brasil. Y si vemos Brasil y Bolivia, no, porque son los lados que supuestamente son antagónicos, donde se dice que hay democracia y donde se dice que no hay democracia, esas son y vemos claramente, lo que se dice que no hay democracia es donde menos, donde más problemas hay, es donde dicen que hay más democracia. O sea, son cosas que nosotros debemos de estar enfocados en visualizar esas situaciones, ¿no es cierto? Y si tú ves en Venezuela, y no es porque en Venezuela están mintiendo, o en China estén mintiendo, o sea, todo el mundo te pone ahí, no, es que no, porque es un régimen autoritario, no se sabe. Eso es una vil mentira de estos medios perversos. En todo caso, pues, como te digo, volviendo al tema, nosotros tenemos algunos tipos ya aquí de control en ya están saliendo las playas, ya se está pues saliendo poco a poco y ya volviendo a la actividad, ya están llamando a los trabajos. Obviamente el dinero que dieron para el employment, para los empleados que estaban en cesación, pues no les ha llegado, pero de alguna manera eso les va a llegar después, y la reactivación yo pienso que va a estar más controlada. Bueno, Ernesto, yo te cuento que por acá, en cambio, hay algunas novedades, ¿no? Eso quisiéramos saber. Esta semana fue un ambiente así bastante mediático, digamos, porque lamentablemente aquí todo lo que proviene desde el Estado llamándose gobierno central, justicia, gobiernos seccionales, todo es mediático y todo es un show y todo está centrado en el escándalo. La semana anterior tuvimos, digamos, como noticias que ocuparon los principales titulares de los medios de comunicación. El tema de la intervención de la Fiscalía en unos operativos impresionantes, poniendo presos o deteniendo, haciendo la investigación supuestamente de casos de corrupción. Y llegó a estar preso por momentos, digamos, o detenido, más bien sería la palabra exacta, Abdalá Bucaram. De igual manera estuvo detenido el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, que le han de identificar bien, más bien por estar alguna vez como arquero de la selección ecuatoriana. Él todavía ocupa, aunque ya mismo le destituyen, el cargo de prefecto del Guayas.
También se hicieron algunos allanamientos, se detuvieron personas también por acá en Quito. Y en fin, prácticamente en todos los cantones de las ciudades principales del Ecuador se ha determinado casos de corrupción relacionados con el coronavirus o con el combate a esta pandemia, especialmente por la compra de insumos con sobreprecio. Ese es el punto. Pero a esto se llega precisamente porque el gobierno de Lenín Moreno se desentendió de atender la pandemia y les trasladó responsabilidades a los municipios. Entonces, en los municipios que siempre ha habido corruptelas, entonces ahora aprovechando la pandemia empezaron a comprar cosas que no deberían haber comprado. Entonces, por ejemplo, ahora nomás en una entrevista el doctor Augusto Tandazo ponía un ejemplo bien claro. ¿Qué hace la empresa de agua potable de Quito comprando insumos médicos para la pandemia? Comprando pruebas de COVID o mascarillas y cosas de esas. Entonces, no tiene sentido. Pero a eso les abocaron a los municipios porque el gobierno les entregó la responsabilidad de atender la pandemia. Entonces, claro, ahora esto lo convierten en un show buscando posicionar la imagen de la fiscal Diana Salazar, poniéndole como que es la Aladid, digamos, de la lucha contra la corrupción. Pero sí es extraño de que allanan la casa de Abdalá Bucaram, encuentran una bodega de insumos médicos, una bodega, o sea, cuando retiraron como evidencias, al parecer tuvieron que hacerle en un par de camiones llenos. ¿Y qué eran esos insumos médicos? Eran medicina y pruebas de COVID. Relacionados con las mismas marcas, con las mismas insumos médicos que compraron para el Hospital del Seguro de Guayaquil, en donde ya está en marcha una investigación de actos de corrupción por los sobreprecios. Entonces, para cualquier persona es obvio relacionar lo uno con lo otro. Entonces, ¿qué hacía la casa de Abdalá Bucaram como bodega de insumos médicos? Ese es el punto clave. Pero en el mismo allanamiento... Le pagan hasta el arrendamiento por tener ahí las cosas. No sé, bueno, o sea, no es tampoco en el afán de ponernos de jueces, pero digo, es obvio suponer de que tiene relación, porque a la familia Bucaram se le relaciona con estos negociados, no directamente en algunos casos, en otros sí, digamos, indirectamente, pero más bien a través de los hijos, a través de Dalo Bucaram y del otro hijo, Michel y Jacobo, que al parecer son los que hacían negocios y no necesariamente directamente, sino a través de terceros. Pero era un secreto a voces y no de ahora, sino desde antes de la pandemia, que ellos estaban gobernando en el hospital del IES y en otras empresas del Estado. Entonces, lo extraño es de que la fiscal sale con una declaración más o menos que dice, ahí están, querían cabezas, ahí están las cabezas. Entonces, a mí no me responsabilicen de lo que hacen los jueces, porque ellos les dejan salir, más o menos en esos términos se refirió la fiscal Diana Salazar. Pero lo extraño y lo que tiene que conocer la ciudadanía es de que el fiscal o la fiscalía, cualquier fiscal es el que levanta las acusaciones, pues. Entonces resulta que la fiscalía de lo que le acusó a Abdalá Bucaram es de portar un arma, porque eso también apareció en este allanamiento a la casa. Entonces el arma de Bucaram fue el motivo. Entonces, claro, eso desvía a otro delito que no es una pena, digamos, no es un delito tan grave, que en el peor de los casos podría tener 1 mes de prisión, algo así. Y bueno, que yo creo que en ese sentido está bien. Le dieron medidas sustitutivas y simplemente tiene que estar en su casa y reportándose, entiendo, al sistema judicial, pero por portar un arma sin permiso. Entonces ahí se ve que es un show lo de la fiscalía, porque si querían acusarle de algo contundente, tenían que involucrarle con el tema de las medicinas. Es lo propio, claro. Y no le involucran con el tema de las medicinas. Entonces sale a quejarse la fiscal de algo que ella misma no pudo controlar o no lo hizo debidamente con su equipo de la Fiscalía del Guayas.
Eso te digo, pero es tan ridículo el tema que cuando entra detenido a la fiscalía, entiendo, alguna oficina, alguna dependencia de la función judicial, cuando entra detenido Abdalá, los periodistas intentan preguntarle algo y él lo único que se le ve es gritando viva, pero eso no se le oye bien, ¿no? Yo digo que es viva la plata, pero dicen que ha gritado viva la patria. Entonces, claro, como ya gaguea, como el pinargote, entonces parece que lo que quiso decir es viva la plata, pero bueno, se oye viva la patria. Para terminar el show, después de estar algunas horas detenido, le regresan a la casa con oficiales de la policía, le van y le dejan en la casa Abdalá y se le ve en un video despidiéndose amablemente de la policía, cosa que, o sea, llama mucho la atención, ¿no? De que se pueda a alguien darle un trato de esa naturaleza. Cuando es bien sabido que en otras ocasiones la policía bien equipada y todo, a las personas que ni siquiera representan peligro, lo primero que hacen es esposarles y tratarles mal. Y después de una audiencia, jamás se ha visto de que vayan en patrullero a dejarle en la casa. Te cuento así como para ir dándote esta relación de lo que ha sucedido esta semana en Quito digo, en el Ecuador, perdón. Y claro, aquí tenemos otros temas que preocupan mucho la baja sensible en el presupuesto de la educación, que a decir de un ex ministro que renunció denunciando que hay irregularidades en el Ministerio de Educación en compra, que le habían querido obligar a firmar unos sobreprecios en la compra de desayunos escolares. La ministra le acusa, el subsecretario, de que quería obligarle a que firme algunos documentos de sobreprecio. A lo mejor el arma de Bucarán era para eso. Bueno, el arma de Bucarán. Con eso terminemos más bien. Disculpa que casi me salto. Uno de los temas también, el arma de Bucarán. El abogado Rosero, abogado de Bucarán, él sale a declarar públicamente que el arma había sido un regalo de Paco Moncayo para Bucarán. Y el señor Paco Moncayo, como siempre, lo resbaloso que es, porque él alguna vez inclusive le dio un certificado por escrito de honorabilidad a Abdalá Bucarán cuando Paco Moncayo fue asambleísta. Esta vez él declara que no se acuerda haberle regalado, pero que a lo mejor el comando conjunto le ha de haber regalado. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo así? O sea, que así fuera el comando conjunto, ¿tiene que andar regalando armas letales a la gente? Yo no creo que sea esa función. Entonces, si es que fuera así, también habría que investigar cómo así le regalaron y quién le regaló. La fiscal debería intervenir ahí, la fiscal debería abrir una investigación. ¿Por qué un militar le regala a un presidente una arma letal? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Por congratularse para que le den el ascenso? ¿O congratularse para qué? Porque los negociados en las Fuerzas Armadas son más que vistos y están a la luz del día. Pero obviamente todo el mundo tiene miedo de hablar, todo el mundo tiene miedo de sacar a la luz toda esa podredumbre que hay ahí, porque ahí hay otra situación. Pero esto del arma me llama mucho la atención a mí, de que un militar le regale, o sea, regálele flores, ¿no? ¿Verdad? Regálele un ramo de rosas, un ramo de margaritas, pero o regálele una fosforera en forma de pistola, pero no le van a regalar. No sé qué más. Regálele guatita, que dice que a él le gusta. Guatita era el que le regale, pero no un arma. Bueno, pero mira, Ernesto, ya para ir terminando, digamos, esta parte, hay otros temas que preocupan. Te digo que al parecer todo esto tiende a ser una jugada de distracción para que los ecuatorianos no miremos en profundidad los otros temas que en realidad son los que nos van a dar el golpe final, diría yo, que es las privatizaciones, es la baja de presupuestos a la educación especialmente. En salud siguen despidiendo gente. Ahora también dio la voz de alarma el doctor Augusto Tandazo, porque al parecer empieza a desfinanciarse la seguridad social del Ecuador. ¿Desfinanciarse cómo? Estamos en una época de que el desempleo sigue aumentando, la gente sigue saliendo
de los empleos, desde el gobierno sigue botando a la gente a la calle en su locura de decir que hay que achicar el tamaño del Estado, pero esa gente no encuentra trabajo en el sector privado. El sector privado no crea empleo y el sector privado también está mandando a la desocupación a miles de compatriotas. Entonces, toda la gente que se queda sin empleo deja de aportar. Entonces, anteriormente teníamos una tendencia a que se eleve el número de afiliados a la seguridad social. Ahorita estamos en una clara tendencia y en un descenso dramático de los afiliados al seguro social. Entonces, ahí es más o menos una matemática simple. Cuando lo que tienes que gastar no abastece con tus ingresos, entonces ahí vienen los problemas. Y lamentablemente siempre han echado, todos los gobiernos, sin excepción, siempre han echado mano de la seguridad social precisamente por esa tendencia a que los cotizantes o los afiliados siempre estaban al alza, pero ahora estamos a la baja. Entonces ahí hay una voz de alerta, un llamado. Yo creo que para el próximo programa te doy cifras más estructuradas de cuánto sería el nivel de desempleo y cuánto es lo que está afectando en millones de dólares al mes de la baja de aportaciones a la seguridad social acá en el país. Yo quisiera hacerte un paréntesis, Guillermo. Esto es para nuestros oyentes que están en el exterior y que estamos aquí en Estados Unidos, en Canadá. Hay una preocupación fuerte porque hay muchas personas que están aportando desde aquí, desde Estados Unidos, desde Europa, desde Canadá, están aportando al seguro social. Esto, pongan mucha atención, mis queridos compatriotas, porque esta interacción que estamos haciendo con Hoja de Ruta es para informarnos mutuamente de qué es lo que está pasando. Perdón. En todo caso, sería bueno de que nos nos aclares, porque queda la duda aquí, o sea, ¿qué va a pasar si yo voy a seguir aportando, la gente que está aportando aquí al seguro? Porque si aquí las cosas fallan, porque aquí también no están tan buenas las cosas. Si aquí va a fallar, va a colapsar el sistema, pues se entiende que deberíamos irnos a nuestro país para los ahorritos de esos que tenemos ahí para tener una jubilación digna. Quisiera que por favor, nos aclares de esto, nos des una información acerca de qué va a pasar con los fondos si es que el IES colapsa, o si es que la gente tiene que seguir enviando el dinero al IES, o mejor ya no lo manda. Esta información Ernesto, o sea, realmente la recomendación sería salir a protestar, defender la seguridad social del Ecuador. Yo creo que eso va a suceder. En este caso, el problema es el tipo de gobierno que tenemos, porque el gobierno está entregado absolutamente al Fondo Monetario y lo único que trata es de recaudar el máximo de dinero posible para trasladarlo y para pagar, inclusive anticipadamente. Y esos son datos y cifras que también te ofrezco para el próximo programa, traerte datos precisos de que el gobierno pagó deuda del 2022. Y lo que pagó de deuda no es los 300 y pico de millones que hablábamos inicialmente en marzo, sino supera los 1.000 millones de dólares. Y dejó de atender muchas cosas, o sea, deja de atender salud, educación, salud sobre todo, porque en plena pandemia hizo público y notorio el pago de los bonos. Y se sabe, se tiene novedades, noticias de que los tenedores de bonos son gente ecuatoriana mismo. Que sería Entonces, bueno. lo que está haciendo el ministro Martínez es cumplir con el Fondo Monetario Internacional, cumplir con los acreedores, cumplir con sus patrones, en otras palabras, para, digamos, no sé, pero ahí hay un juego de dineros que también, pensando un poco mal, se puede suponer de que por ahí hay las famosas comisiones y situaciones así en términos personales, en donde simplemente nos venden como país para ellos llevarse el dinero y llenarse sus bolsillos para asegurar algunas generaciones.
Esa es la dificultad que estamos teniendo acá y esa es o sea, no sé cómo decirte, pero como que los ecuatorianos estamos aletargados porque nos cayó la pandemia encima, pero la pandemia fue el mejor pretexto para el gobierno para imponernos las medidas neoliberales, Claro, porque no es más. O sea, no hay políticas a favor del pueblo. Por ejemplo, esta ley humanitaria que están por aprobar, lo que hace es una precarización laboral. Y ahí viene el otro golpe a la seguridad social, porque están instituyendo la posibilidad de que la gente trabaje medios tiempos y aporte sobre esos medios tiempos. Entonces le van a bajar todavía más recursos a la seguridad social. Eh, lo que nos queda, creo, es hacer una lucha, levantar conciencia de aquí, desde allá, para poder revertir esta situación. Yo lo que veo es que no, tomando tus palabras que tú dices, yo creo, yo diría mejor, debemos ser imperativos en ese verbo. Debemos, pero ¿hasta cuándo? ¿Van a dejarle terminar el mandato a este sinvergüenza? Y pues ya cuando vean las cosas que están determinadas, las privatizaciones que se les viene encima, pues va a ser muy demasiado tarde. Entonces, no creemos, sino insistamos en el que tenemos que hacerlo. Obviamente aquí, como tú sabrás, no se puede hacer ese tipo de protestas porque imagínate en el sistema en el que estamos. Si ya mataron a un individuo ahí, entonces está un poco caótica aquí la situación como para salir a gritar frente a la embajada o sacar rótulos, qué sé yo, que a lo mejor sería lo más adecuado en un auto sacarla, pero no creo, porque ahorita está restringido totalmente estas situaciones. Inclusive el presidente ya dio una alternativa de que va a sacar al ejército. En todo caso, pues yo llamo a la conciencia de cada uno de los, inclusive de nuestros compatriotas que nos están mirando desde aquí, que conversen con sus familias. Correa no es el problema, Bucarán no es el problema, si no hagamos conciencia de tirar tirarle a este tipo afuera y salvar realmente es lo poco, porque ya ahorita está dado, ganaron mucho tiempo. Esta pandemia les vino de perla a estos sinvergüenzas. Sí, Ernesto, o sea, la situación lamentablemente, como ves, es crítica. Qué bueno sería hablar también de buenas noticias, pero realmente la inestabilidad política y sobre todo económica nos induce a estar hablando de estos temas. Eso digo, ojalá algún rato ya salgamos de esta pesadilla como para hablar de los temas, de temas más constructivos, de temas más elevados, digamos. Sin embargo, no quisiera despedirnos pidiéndote que nos hagas un pequeño informe de cómo va la situación de protestas por allá, porque acá vemos, sobre todo en redes sociales, se difunden ciertas imágenes. Al parecer ya hay más víctimas de las protestas por el exceso, digamos, yo lo calificaría así, el exceso de la fuerza represora, que al parecer es un entrenamiento de la policía de todo el mundo, porque estos excesos se han visto en Estados Unidos, pero también se han visto en el Ecuador y se ven en Bolivia, en Chile ni se diga. Al contrario de lo que dicen, ¿no? O sea, siempre nos han dicho que la represión está en Venezuela o en Cuba, pero lo que estamos viendo es una realidad diferente. Efectivamente, lejos de analizar la parte esta de que tras de cada movimiento que hay aquí, porque tú sabes, ha habido siempre estas situaciones, pero tras de esto se están moviendo otro tipo de intereses. Aquí por lo menos se está moviendo otro tipo de intereses que están alentando alentando el fuego, poniendo más gasolina al fuego.
Pero de todas maneras, pues alejémonos un poco de esta situación y no quiero decir con esto de que esto tengamos que pasar por alto. Simplemente ponerlo en contexto de que siempre hablamos los ojos que tras de una manifestación que es espontánea, tras de una manifestación que sale del pueblo, del reclamo popular, pues existen otros medios de manipulación. Ahora estoy viendo, yo estaba conversando con alguien de una universidad que dice, hay muchísimos ecuatorianos que están viniendo a Estados Unidos a estudiar ciencias políticas. Y póngale en ojo a eso, porque es muy importante. Acuérdense que estos Guaidó, este tipo de gente de Lazo, Magua, toda esta gente perversa vino acá, estudiaron 2, 3 años de ciencias políticas, obviamente vienen a Washington, van a Nuevo México, van a Massachusetts, que son las universidades élites donde les van a adoctrinar. Entonces me llamó la atención porque si él me dice eso, hay muchos ecuatorianos, o sea, no nos pongamos en el plano conspirativo, sino más bien, ¿cuántos vienen a estudiar este tipo de tendencia política? ¿No? No es porque les interese la política, porque si yo me puse a ver y justamente entré ayer en redes y me vi a 2 tipos que están ya, uno vive en Quito, el otro vive en Guayaquil, graduados en Estados Unidos, y me llamó la atención esto, ¿no? Están dividiéndoles en el Ecuador, la política lo están retaseando de tal manera que al tener esto hay un mayor poder de concentración para las fuerzas de élite que son, llámese, Partido Social Cristiano, estos partidos conservadores, pues al principio se declaran como que son enemigos, ¿no? Esa es la idea. Pero luego ya se reúnen porque ellos lo que les interesa es meter legisladores, meter gente al Congreso. Y ahí es donde se unen, llámese Creo, ¿no? Imagínate Creo. ¿De dónde sale? Y eso, y vemos ahí un poco de fifís, de pelucones, de gente aburguesada, que lo que hace es desestabilizar al país. En todo caso, como te vuelvo a repetir, las protestas aquí se han incrementado, obviamente, porque están alentadas, están pagadas inclusive, para que en medio de la protesta, pues salga. O sea, ¿qué tiene que ver un saqueo con una protesta popular? O sea, imagínate, ¿qué tiene que ver un negocio? Entonces, sí, así es, Ernesto. O sea, realmente sí se ha visto por acá también a veces excesos en cuanto a la protesta. Pero igual, no se puede generalizar, porque los motivos hay. La gente sale y reacciona porque tiene motivos. Pero en medio de la protesta siempre no falta la gente que precisamente provoque ciertos actos para darle el pretexto a las fuerzas represoras para que ellos puedan hacer el trabajo sucio que siempre están haciendo. En fin, pero claro, lo que llama la atención es de que si sucede algo similar en Venezuela, ahí sí es un escándalo mundial. Si sucede en Estados Unidos, la tendencia es más bien a justificar y a tapar. Por ejemplo, había la noticia de que hay un ciudadano que le empujó a un policía y le hizo golpear el cráneo, y se veía en la imagen que inmediatamente sangraba. El señor ya acaba de fallecer. Y el video demuestra un claro abuso policial, porque este individuo blanco no representaba ningún peligro, digamos, en la seguridad para un pelotón de policías que estaban pasando ese momento por ahí o tratando de armar alguna represión. Y simplemente pasa y le empuja violentamente al punto que le hace caer y golpearse su cráneo contra el piso, contra la vereda, y el señor ya falleció. ¿Y de eso quién responde? El problema Sí. ahí es cómo se lo está tomando, ¿no? Como tú dices, en Venezuela eso llega a ser crimen, que hay que llamar a derechos humanos, que hay que hacer una invasión, porque se están violando todos los derechos de los ciudadanos. Pero más no así, nadie se da cuenta de que al no controlar un problema de salud, también están atentando contra los derechos humanos.
En todo caso, mi querido Guillo, yo lo que llamo es a mis hermanos ciudadanos, a mis hermanos conciudadanos, a mis hermanos ecuatorianos, tanto de aquí que nos están mirando como de allá, de que nos unamos y seamos fraternos con nosotros mismos, que tengamos conciencia. Y que esto lo que nos va a llevar es no a buscar unos culpables, sino más bien a buscar unas soluciones, ¿verdad? En todo caso, pues mi pedido sigue siendo siempre salir con la cacerola matutina y vespertina para que podamos nosotros incentivar y concientizar de que les viene, no, a nosotros nos viene. Porque esa pregunta quisiera que se lo hagan a alguno de los candidatos. ¿Qué pasa si Estados Unidos colapsa? Claro. Sí, Ernesto, bueno, como siempre un gusto conectarnos contigo. Lamentablemente siempre los tiempos como que no nos dan, ojalá algún rato podamos extender en tiempo o ver modos de seguir más comunicados, más integrados con la gente de allá, que siempre un cordial saludo desde acá, desde Hoja de Ruta, a toda la gente que nos sigue a través de nuestras plataformas, que son numerosos en Estados Unidos ya. Les agradecemos mucho la sintonía y seguirnos siempre. Bueno, voy a despedir, no sin antes anunciar que viene Pamela Aguirre. Luego tenemos a Karina Banza a mediodía y en la tarde, a las 4 de la tarde, Carlos Rabascal. Con los programas, otras voces, programas digo porque son 3 entrevistas a cargo de César Armando Bermeo. Así que con la audiencia me despido yo hasta el próximo lunes y les recomiendo seguir conectados, no dejen de seguir nuestra página, nuestras redes sociales, nuestras plataformas, todos los videos los subimos a YouTube, ahí también tenemos el canal de YouTube y en www.hojaderuta.org. Ahí también pueden seguirnos y tener la información a la mano y sobre todo tener otras visiones, otras voces para que ustedes vayan tomando las decisiones. Muchas gracias y nos vemos en pocos minutos. Un abrazo.